Pues yo me llamo Ana Muñoz, tengo 31 años y ahora mismo soy abogada del Estado y estoy dentro de la estructura de la abogacía del Estado. En la abogacía del Estado, que me he cambiado desde que nos conocimos, en la abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional, lo que llaman el área 2-3, que es el área de derecho regulatorio y derecho económico, llevamos temas pues, de derecho de la competencia, energía, Ministerio de Hacienda, etcétera. Yo aprobé en diciembre del 17, estuve en Valladolid y simultaneando en Valencia, porque bueno, aquella plaza estaba vacía y la administración al final tenemos los recursos que tenemos, estaba un poco ahí entre ambas aguas. Y luego me fui al departamento de lo social, donde estuve casi 4 años, 3 años y medio. Pues empecé desde abajo hasta que estuve de abogada del Estado adjunta del departamento y en septiembre hice un poco de cambio de aires y me fui a la Audiencia Nacional. Y luego es verdad que desde 2018 soy ponente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. O sea, las dos hacen que somos todos abogados de Estado, pero bueno, dentro de la abogacía lo hacemos unos poquitos. Y nada, esa es mi situación profesional ahora mismo. No, pues nada, cuéntanos también por qué decidiste estudiar Derecho y sobre todo por qué quisiste opositar a la abogacía del Estado. Yo es verdad que tenía relativamente claro que quería estudiar Derecho, pero al mismo tiempo acabé en Derecho un poco por eliminación. Es decir, yo hice el sistema francés y mi idea inicial era irme a Francia, a hacer Sciences Po, porque a mí me parecía un planazo. Y me dijo mi padre, bueno, la carrera de Ciencias Políticas, digamos que ahora mismo no tiene muchas salidas profesionales y el Derecho es verdad que en la medida de lo posible es mejor estudiarlo en España y luego irte fuera que hacerlo al revés. Entonces ICADE de aquella sacó el doble grado de Derecho y Ciencias Políticas y dije, bueno, me parece que complementaban bastante bien, a mí me gustaba la filosofía y esa parte teórica un poco de políticas y el Derecho, como mis dos padres se dedican al Derecho, pues como que lo había vivido mucho en casa y dije, bueno, pues lo intento y entonces hice la doble. Y la verdad que no tenía nada claro si quería opositar o no quería opositar y lo que hice fue prácticas en un despacho. Estuve en un despacho, las típicas obligatorias estas de grado, donde fui feliz, la verdad, las cosas como son, me trataron fenomenal, aprendí muchísimo, pero ya en ese despacho que estuve en Albiñana, en CMS, Albiñana y Suárez de Lezo, mis dos socios con los que yo trabajaba en el departamento público eran abogados del Estado los dos. Y entonces ya me empezaron a hablar de las oposiciones, de lo que era la abogacía del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que mi experiencia fue muy buena y dije, bueno, el verano siguiente volví a hacer prácticas y las hice en otro despacho, que es Ramón y Cajal, donde también el socio con el que yo trabajaba era abogado del Estado y también los socios fundadores eran abogados del Estado. Entonces fue un poco como que entre que viví la vida de despacho, que digamos que cuando empiezas desde abajo es muy sacrificada, también la oposición lo es, pero se trabaja muchísimo y vi que mis socios eran abogados de Estado, dije, pues hombre, a lo mejor esta oposición me interesa. Entonces ya me puse un poco como a investigar. Es que tampoco te quiero soltar aquí un rollo del 15, pero lo hice casi un poco también por eliminación. O sea, tenía profesores que eran letrados del Consejo de Estado, letrado de Cortes, estuve preguntando, mirando, y al final me encontré con que lo que no sabía qué quería hacer, o sea, dónde me veía en 15 años. La típica situación que acabas la carrera y dicen, ¿dónde te ves en 15 años? Pues no lo sé. Y dije, bueno, ¿qué oposición es la más completa, la que no me cierro puertas de ningún tipo y dentro de tal, a mí me gusta el derecho público y el derecho de la Unión Europea? O sea, he de confesar que nunca he sido ni civilista. La gente que dice, no, me encanta el derecho civil. A mí el civil y el penal no me gustaban nada. Entonces, pues bueno, pues fui haciendo como lo típico de checklist Claro, de checklist ahí. sí, no, y di con abogacía del Estado. Entonces acabé la carrera, me pegué un verano maravilloso. Bueno, Hice un merecido. curso de esos de que si tenéis la oportunidad, los que me veáis, la Comisión Europea tiene unos cursos súper interesantes de una semana en la Escuela de Estudios de la Comisión Europea, que está en Treveris, en Alemania. Me fui a Treveris una semana a hacer un curso de Derecho de la Competencia, o sea, hice un poco pues verano formativo, lúdico, tal, y me puse a opositar. Me entrevisté con una preparadora, no hablé con más, me gustó, me convenció y dije, pues ya está, pues adelante. Y ya está, y luego tuve la suerte de que salió todo bien, gracias a Dios. Cuéntanos un poco también de cómo fue duro, si fue muy duro o los sacrificios que tuviste que hacer opositando y todo eso. A ver, el problema, o sea, la oposición tiene como dos cosas. Por un lado, que
antes de ponerte a opositar, todo el mundo te dice, no, pero yo no saco muy buenas notas. Eso es lo de menos. O sea, tú empiezas a opositar y te das cuenta que empiezas de cero para lo bueno y para lo malo. Y precisamente la gente que tiene muy buenas notas en la carrera, quizás necesitas como más humildad, porque tú empiezas... o sea, yo, por ejemplo, sacaba buenas notas en la carrera y cuando empecé a opositar, claro, llegué el primer mes y dijeron, esto es un desastre. Y dije, ay, Dios mío. Y yo creo que partiendo de eso, de que al principio es muy difícil hacer autocrítica, que tú estudias muchísimo y llegas y el preparador te dice, mira, esto no está bien, tienes que empezar de cero. Creo que lo más duro para mí sería, por un lado, el ver que tus amigos van siguiendo con su vida, es decir, ya están todos trabajando, tienen un sueldo, salen, entran, viajan, porque además es la época en la que todo el mundo hace como más cosas, y tú estás en tu casa con un sueldo que te han puesto tus padres, si pueden y si no, ni eso, y sacrificados 6 días a la semana. Yo diría que para mí lo más difícil fue eso y la soledad del opositor, que yo creo que es una cosa de lo que se habla poco y a mí me parece muy complicado, porque al final estás tú contigo mismo. El que está en un colegio mayor de opositores lo tiene quizás más fácil, pero en ese sentido, pero el que está en su casa está solo. Y yo creo que eso y la incertidumbre y el saber de que, sobre todo los que yo que era el primer año de grado, digo, ojo, es que como suspendo tengo que hacer el máster. ¿Qué hago? ¿Me arriesgo? ¿No me arriesgo? ¿Me la estoy jugando por algo que no sé qué va a pasar? Yo creo que para mí fue un poco eso, la incertidumbre porque soy muy perfeccionista y la soledad me costó un montón. Aparte del estudio en sí, que claro, evidentemente, que es la parte de tal, pero más la parte psicológica que la académica. Claro, cuéntanos un poco, que has mencionado antes lo de los preparadores. ¿Qué importancia juegan los preparadores o qué es la figura del preparador? Cuéntanos un poco más. A ver, para mí es fundamental. Para mí es la pieza clave en todos los sentidos y yo creo que tiene que adaptarse mucho a la personalidad del opositor. Es decir, hay distintos tipos de opositores, como hay distintos tipos de personas, y tú necesitas un preparador que sepa adaptarse un poco también a tu forma de ser. Es decir, hay gente que desde el principio es súper constante, que solo necesita un preparador que te mantenga un poco al límite y en tensión de lo que tienes que hacer, y hay gente que es un desastre. Que te puede pasar, o sea, que al principio que siempre has sido desordenado estudiando, que no te enteras. Entonces, también hay perfiles un poco de preparadores y luego dentro de las propias academias, igual que el poli bueno y el poli malo, cada preparador se reparte un poco su papel, de este sabe más de esto, este sabe más del otro, este es más exigente con X o con Y. Yo creo que es fundamental, pero no solo a nivel académico, sino también a nivel personal. Al final es una persona a la que ves 2 o 3 veces por semana, depende de cuántas veces cantes, que eso varía un poco. Y para mí fue muy importante empatizar. O sea, me senté, me hizo una entrevista un poco informal y vi que encajábamos, que me caía bien, vaya, que parece una tontería, pero que para mí es súper importante. Y entonces, claro, sin esa base de empatía, luego me parece muy difícil construir algo ya más académico. Y luego, pues por supuesto, es que para mí lo más importante es que es ir al preparador. O sea, yo lo opositor que me dice, no, yo esta semana no voy, no. O sea, yo he ido al preparador cortándome mal, con migraña, lo que sea, porque al final es lo que te genera tensión y lo que te obliga a estudiar. Porque si tú vas al preparador es que sabes que estás estudiando, porque es que al día siguiente es que alguien te va a examinar, como quien dice. Y si no tienes, de hecho, los días que teníamos puente, que no lo teníamos, no que simplemente no había preparador, o sea, no estudias igual, porque al final sabes que al día siguiente nadie te va a preguntar nada, como quien dice, ¿sabes? ¿No? Efectivamente. Claro, muy bien, pues cuéntanos qué es lo que más te motiva de ser abogada del Estado. Puf. Ahí sí que me has pillado, la verdad. A mí es que me gusta mucho mi trabajo, pero comprendo que depende también de dónde estés en la abogacía. Hay gente que sabes que la abogacía hace consultivo y contencioso, son como dos figuras muy distintas. A mí es que me gusta el procesal, me gusta la estrategia del juicio, el leer una demanda y saber por dónde van a ir un poco los tiros, qué va a pasar. Luego es verdad que cuando tienes una sentencia pues es muy gratificante. Yo cuando estaba en laboral, que llevas algún pleito de acoso laboral, por ejemplo,
gordo de alguna entidad del sector público gorda que sabes que la otra parte no tiene razón y luego tener una sentencia que absuelve a esa persona que lo ha pasado mal, igual que puede pasarte en un penal con un funcionario, a mí me parecía súper gratificante. Y ahora en la audiencia es verdad que hay una parte de orgullo de que estás pegándote con grandes despachos, porque al final es la élite de la abogacía, estás con súper demandas brutales de grandes empresas, constructoras, IBEX, tal, y tú estás solo en el despacho y a veces lo pienso y digo, claro, es que aquí hay un equipo de profesionales increíble y esta gente debe pensar, no sé, es que hemos dedicado un mes a una demanda y aquí está pobre sola consigo misma, pero al mismo tiempo a mí eso me motiva en el buen sentido, ¿sabes? Porque dices, pues tengo yo sola la posibilidad de cargarme en equipo entero o también que me carguen a mí, ¿sabes? O sea, es una cosa un poco mutua, pero un montón de cosas. Yo es que sí, yo puedo decir que soy una friki que me gusta mi trabajo, la verdad, las cosas como son. Y cuéntanos, Ana, tú, o sea, tienes muchos idiomas por lo que nos has contado, pero cuéntanos la importancia que tienen los idiomas en la abogacía del Estado, si tú lo utilizas día a día o si otros abogados del Estado es común utilizar otros idiomas. Yo te diría que en la abogacía del Estado, con carácter general, los idiomas no tienen importancia. O sea, solo la tienen, o sea, donde la tienen hay dos unidades, dos departamentos que son la abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Departamento de Arbitrajes Internacionales. O sea, en esas dos unidades los idiomas son fundamentales. También te digo que yo creo que todos mis compañeros que están en el TJUE hablan francés, pero como se maneja el inglés también, no es ningún problema porque son las dos lenguas cooficiales y las sentencias del Tribunal de Justicia están en ambos, bueno, en teoría las tienen que traducir a todos, vamos, que el idioma en ese sentido no es ningún problema. Pero es verdad que salvo en TJUE y en arbitrajes internacionales, porque evidentemente pues, son muchos fuera de España y es todo ámbito internacional, y los idiomas no juegan un papel fundamental. Al final litigas en España, informas en España y salvo para alguna traducción, yo en mi vida profesional me han servido en laboral porque llevaba al Ministerio de Asuntos Exteriores y llevaba los laborales del Ministerio de Asuntos Exteriores y a menudo trabajaba con documentos con la ley extranjera, básicamente. Y lo normal es que el Ministerio te proporcione una traducción y a lo mejor tenía la facilidad de decir, bueno, no te preocupes que yo más o menos sé por dónde van los tiros y necesito que me traduzcas estos artículos, pero si no te diría que los idiomas en una universidad tan internacional como vosotros quizás no ocupan un papel tan importante, a pesar de que hay examen de idiomas en la oposición. Y si te voy a poner una pregunta un poco difícil, si pudieras cambiar alguna cosa de la abogacía del Estado, ¿cuál sería? Buf. Yo diría que la falta de medios. Absolutamente. Que nos vean como una unidad de ingreso del Ministerio y no como una unidad de gasto. O sea, la abogacía del Estado tradicionalmente dependía del Ministerio de Hacienda y ahora dependemos del Ministerio de Justicia. Y yo aprovecho si alguien me va a ver en algún momento, yo de la abogacía cambiaría la falta de medios. Humanos, materiales, al final la administración y la burocracia, o sea, estamos dentro de la burocracia, pero creo que no somos funcionarios tradicionales por el tipo de trabajo que desempeñamos. O sea, hay muchos domingos que trabajo y no se me ocurre decir, oye, no, he hecho una hora extra, entonces me voy el lunes antes. O sea, igual que tenemos esa flexibilidad para algunas cosas, nosotros como profesionales, yo reclamaría también esa flexibilidad desde el otro lado y que nos dieran más medios, mejores instalaciones, más gente, porque es verdad que somos muy pocos, las cosas como son. Y esos medios pues implican también que la gente al final se acaba yendo a la excedencia, porque tienes pocos medios y una retribución que a partir de cierta edad ya no ves que en el sector privado te la mejoran y dices, bueno, pues me voy. Para mí es el mal endémico, aunque suene muy cursi decirlo así, de la abogacía, pero soy consciente que estando en la administración tiene difícil solución, dejémoslo ahí. Claro, sí, esto también viene ligado porque a mí, por ejemplo, me hicieron una presentación el primer día y nos contaron, o sea, los casos que lleváis, el dinero que habéis recuperado al Estado y todo
eso, con lo que acabas de decir, que tú te estás peleando contra los mejores despachos y al fin y al cabo, pues es verdad que si nos cuentas que faltan medios, pues eso es algo que yo también creo que debería cambiar, sobre todo por la importancia que tenéis, porque trabajáis un montón y Es que al hacéis final, Claro, o sea, nosotros el tema está en que esto es una idea que todo el mundo la tiene preconcebida y no es verdad. Las costas de los procedimientos que nosotros ganamos se ingresan en el tesoro público. O sea, no es que vayan a la abogacía del Estado como unidad y luego se repartan entre nosotros sin productividad, no. Nuestras costas de los procedimientos van al tesoro público. Entonces, claro, no. Por eso decía que, por eso especificaba antes que el Ministerio de Justicia está por un lado y Hacienda por otro, porque al final el dinero que nosotros ganamos en los pleitos, entre comillas, va a Hacienda, pero nuestro sueldo lo va al Ministerio de Justicia. Y creo que dentro del Ministerio de Justicia somos un porcentaje muy grande del total de los trabajadores, porque está cedido a las comunidades autónomas en parte. Entonces yo creo que al final es que la falta de medios es lo que, pues eso es lo que hace que la gente se vaya muchas veces, ¿no? Tanto en el trabajo del día a día como en el sueldo, que por supuesto al principio está fenomenal y no, yo jamás se me ocurriría quejarme, pero es verdad que claro, llega una entidad privada y te pone encima de la mesa tal y dices, bueno, pues claro, al final somos todos humanos, todos tenemos necesidades y todos tenemos familias que mantener y claro, y tomas esas decisiones. claro. Bueno, por último, cuéntame cómo ves el futuro del derecho y cómo se prepara para abordar los desafíos del futuro. Pues creo que el tema estrella para mí es lo de la inteligencia artificial. A ver qué pasa. Sinceramente, y sí que lo digo, estoy totalmente en contra de que me digan que un robot puede ocupar el lugar de un abogado, salvo en pleitos muy sencillos, muy automatizados, que digas que son 3 cositas, que eso, la verdad que hay pleitos que vas allí, sí. Creo que el desafío del derecho es adaptarnos a las nuevas tecnologías y a la internacionalización, porque al final el derecho es nacional, entonces el buscar un punto de encuentro, como quien dice, entre conflictos internacionales o imagínate la agencia tributaria quiere hacer una inspección y resulta que la empresa tiene su información fiscal en un servidor en Singapur. Eso se aplica al derecho español, se entiende que estás en Singapur, que se aplica, cómo se gestiona. O sea, creo que esa perspectiva internacional yo creo que es el gran desafío del mundo del derecho por una parte, y por otra parte yo personalmente la hiperregularización, creo que se nos ha ido un poco de las manos, está todo regulado, absolutamente todo tiene trámites que yo creo que el segundo gran desafío para mí sería simplificarlo todo un poco, ¿no? Y hacerlo un poco más cercano al ciudadano, que a lo mejor si yo dedicándome a esto muchas veces me cuesta hacer según y qué cosas, pues ya no me imagino un ciudadano que no está familiarizado con esto, ¿sabes? Entonces, bueno, yo me quedaría con esas 2 cosas, la verdad. No, muy bien.